Jero se inmoló por Abraham en beta desatando un cataclismo, mientras la caída de Cammy abrió las puertas a Satya para sembrar el pánico en Alpha. Lo que vivieron no fue una prueba, fue la guerra total que sacudió los cimientos de la competición. Imagina un escenario donde la unidad se fractura con estrépito. La casa de los betas, otrora fortaleza inquebrantable, se vio desgarrada por un vendaval de recriminaciones, gritos desaforados y un malestar sin precedentes que permeaba cada rincón. El detonante de esta implosión fue la llegada de la temida sentencia. El intento desesperado por salvaguardar al capitán Abraham inclinó la balanza del equipo de forma drástica, provocando que Jero, el aclamado cantautor y uno de los concursantes más comentados, optara por un acto de abnegación que dejó a todos boquiabiertos. Se enfundó el chaleco de la nominación por segunda vez. Sí, leíste bien, por segunda ocasión. Y esta determinación no obedecía a un interés personal, sino a la férrea voluntad de proteger a su líder, una acción que para muchos fue la cúspide del heroísmo, mientras que para otros representó una apuesta excesivamente arriesgada. La atmósfera en beta era irrespirable, cargada de una tensión que prometía explosión inminente. Mientras Jero asumía con aplomo el peso de la penitencia, las gemelas Tina y Dani, junto a Claudia, no dudaron en arremeter contra él sin filtros ni cortapisas. Sus voces, cargadas de reproche, resonaban por el espacio común, acusándolo de haber tomado una decisión equivocada. Expresaron sin ambajes que hubiesen preferido que fuera Abraham quien enfrentara la sanción. Él solo nos utiliza como escudo para su propio beneficio, espetó Claudia con una indignación palpable en su voz. En ese instante, la burbuja de aparente armonía se reventó, desatando una vorágine de acusaciones cruzadas, abrazos teñidos de una extraña frialdad y la inevitable división del grupo en dos facciones antagónicas. La lealtad y la estrategia colisionaron con una fuerza brutal, dejando a los integrantes de Beta en un laberinto emocional sin salida aparente, mientras la audiencia contemplaba, absorta, la profunda grieta que se abría en el corazón del equipo. Jero, sin embargo, se mantuvo inquebrantable en su postura, incluso en un ambiente donde la competitividad debería primar sobre los lazos afectivos. No deseo presenciar cómo mi capitán padece este desafío en solitario, declaró con firmeza, mientras estrechaba en un abrazo a un Abraham visiblemente conmovido, cuyas lágrimas eran el reflejo de una gratitud abrumadora. Este gesto, cargado de una emotiva intensidad, se convirtió en uno de los instantes más impactantes y memorables de todo el ciclo televisivo. La escena capturó la esencia de la lealtad extrema, provocando una avalancha de reacciones entre los espectadores, divididos entre la admiración por el sacrificio y la crítica por lo que algunos percibían como un exceso de drama. La grieta en Beta no solo se hizo evidente, sino que se profundizó, dejando al descubierto las verdaderas dinámicas y alianzas del equipo. ¿Sigues con nosotros? Si la respuesta es sí, es momento de asegurar tu acceso a contenido exclusivo. Pulsa ya el botón de suscripción a Bombazos VIP y activa la campanita de notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir es dinamita pura y no querrás perderte ni un solo detalle de lo que está por venir. Pero la hecatombe de Beta fue solo el preámbulo de una cadena de sucesos dramáticos. Por si fuera poco, en la misma emisión se desencadenó una calamidad aún mayor, impactando directamente al equipo Alpha. La capitana de Alpha, Cammy, sufrió una grave lesión en el tobillo durante una rigurosa prueba de contacto físico, un percance que la dejó inmovilizada y con un pronóstico poco alentador. La producción del programa, con un rostro de consternación, confirmó la peor de las noticias. Cammy debía abandonar la contienda de forma inmediata, siguiendo una estricta recomendación médica. El anuncio oficial fue realizado por la presentadora Andrea Serna, cuya voz transmitía la seriedad de la situación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre los concursantes y la audiencia, generando un clima de incertidumbre y preocupación que se sumó a la ya palpable tensión del ambiente. A partir de ese instante, la producción sacó de su manga una jugada inesperada, unas bajo la manga que nadie anticipaba. Satya, la primera concursante en ser eliminada de la competencia,
recibió la oportunidad de regresar para ocupar el vacío dejado por Cammy. Al principio la situación parecía controlada y la transición fluida. No obstante, en cuanto Satya pisó nuevamente el territorio de Alpha, el conflicto estalló con una virulencia contenida, pero palpable. Aunque fue recibida con abrazos por algunos de sus compañeros, no tardaron en surgir murmullos, susurros cargados de duda y desaprobación. El capitán Eleazar, junto a varios miembros del equipo, manifestó sin rodeos su rechazo a su reincorporación. Temían, con argumentos sólidos, que su presencia debilitara la cohesión y el rendimiento del equipo, justo cuando comenzaban a consolidarse como una fuerza dominante en el juego. Posteriormente, con una franqueza desarmante y una pragmática frialdad, algunos concursantes de Alpha revelaron su verdadera preocupación. Veníamos consolidando una fuerza imparable. No estamos dispuestos a arriesgar nuestra posición ahora mismo, sentenciaron, aludiendo a la percepción de que Satya no estaría a la altura de las expectativas del equipo, que había evolucionado y fortalecido su estrategia desde su partida. Sin embargo, ni la manifiesta frialdad ni los contundentes argumentos lograron contener un reencuentro cargado de emoción. Manuela, desbordada por el impulso, se lanzó a abrazar a Satya, rompiendo de inmediato el gélido ambiente que se había instalado. Este gesto de bienvenida, tan genuino como inesperado, sirvió para disipar, al menos superficialmente, la tensión inicial. La pregunta que flotaba en el aire era ineludible. ¿Realmente deseaban su retorno, o era más bien una imposición necesaria de la producción para llenar un vacío repentino? La inquietud latente era palpable y amenazaba con estallar en cualquier momento, revelando las verdaderas fisuras del equipo. Y claro, mientras Beta se desmembraba internamente y Alpha lidiaba con una nueva y espinosa tensión, las casas de Gamma y Omega observaban atentamente cada movimiento, con la cautela de depredadores esperando el momento propicio. Pero en este análisis, el foco principal se mantendrá en los dos epicentros de la controversia, porque la polémica se ha encendido en tres frentes distintos, irradiando una intensidad que promete chispas por doquier. El momento culminante, el que verdaderamente marcó un antes y un después, se produjo inmediatamente después de que Beta perdiera la prueba de sentencia, recompensa y castigo. Las cámaras, ávidas de captar cada instante, registraron cómo Jero se puso de pie, solitario, con la mirada fija y una determinación inquebrantable, y se colocó el chaleco de la nominación frente a sus desconcertadas compañeras, sellando así su destino y el del equipo. No dejes que se te escape nada del drama que viene. Haz clic en el botón de suscripción a Bombazos VIP y mantente al día con cada giro inesperado de esta temporada. No permitiré que mi capitán se enfrente al desafío a muerte, pronunció Jero con una voz que, aunque serena, denotaba una resolución férrea. Es mi turno, otra vez, añadió, subrayando la magnitud de su sacrificio. Abraham, visiblemente afectado por la inmensidad del gesto, se deshizo en un llanto incontenible y lo estrechó en un abrazo rebosante de gratitud. La escena, poderosa en su emotividad, se ancló en la memoria colectiva. ¿Se trataba de un acto heroico o de un error estratégico? Gina y las mellizas no tardaron en interrumpir el momento, irritadas y con la voz alta. «Esto no es equitativo para los demás», exclamaron, «ya fueron justos contigo antes». El ambiente se volvió denso, cargado de una electricidad que presagiaba una tormenta. Jero fue acusado directamente de escudarse tras la figura de su capitán, y se rumoreó que algunos concursantes estaban utilizando el sacrificio como una calculada táctica para manipular al público o a sus compañeros. Pero Jero, inmutable, mantuvo su postura. «En este instante, esto es lo que siento y lo que debo hacer», respondió con una calma que exasperaba aún más a sus detractores. La casa de Beta se fracturó entonces en dos polos irreconciliables. Aquellos que veían su gesto como un luminoso ejemplo de lealtad y abnegación, y quienes percibían que su decisión podría pasar una dolorosa factura al grupo en el futuro. La tensión, lejos de disiparse, se intensificó. Las mellizas dejaron meridianamente claro su descontento. «No toleraremos que siempre se salven de esta manera, a costa de otros».
Mientras tanto, Valentina, con una postura firme, respaldó a Jero, generando un nuevo punto de fricción y división con sus compañeras. El choque de ideologías y personalidades fue tan virulento que varios concursantes optaron por evitar el comedor común, y algunos incluso se separaron para dormir en habitaciones distintas esa misma noche. Todo este drama fue transmitido y amplificado en las principales plataformas y redes sociales, desatando una marea de opiniones. Unos, conmovidos hasta las lágrimas, elogiaban el acto altruista de Jero, viéndolo como un faro de nobleza en la competencia. Otros, furiosos, lo calificaban como un descarado acto de favoritismo sin mérito, una estrategia vilmente calculada. Los hashtags se multiplicaban, las encuestas explotaban y los foros de discusión se convertían en campos de batalla verbal. ¿Y tú de qué lado te posicionas? Era la pregunta que resonaba en cada rincón digital. Mientras toda esta vorágine de emociones se desataba en beta, Alpha experimentaba su propia terra incognita, un terreno inexplorado y lleno de incertidumbre tras la salida de su líder. En medio de la contienda, Cammy, reconocida por su imponente fuerza y destreza en las pruebas de contacto, simplemente no pudo más. Un impacto brutal contra un obstáculo durante la prueba le produjo una lesión severa en el pie, dejándola fuera de combate. Andrea Serna, la presentadora, apareció en pantalla con un semblante grave y anunció: «Debemos salvaguardar tu bienestar, Cammy. Por ello, te verás obligada a dejar la competición». La noticia causó conmoción generalizada. Se especuló profusamente sobre la gravedad de la lesión, sobre la necesidad imperiosa de un prolongado reposo o la simple imposibilidad de una recuperación a tiempo antes de la próxima semana de pruebas. En las redes sociales, los debates sobre las posibles repercusiones de su partida y las reestructuraciones del equipo se dispararon. Con su abrupta partida, se generó una vacante estratégica en el equipo Alpha, abriendo un abanico de posibilidades y especulaciones sobre quién la ocuparía. Casi de inmediato, desde la producción, la inesperada idea del retorno de Satya, quien había sido la primera concursante eliminada del ciclo inicial, comenzó a flotar en el aire. Su ingreso no siguió el protocolo habitual. No hubo votación pública ni una prueba de repechaje. Simplemente apareció, entre destellos de cámaras y una cuidada película de su retorno. Algunos interpretaron su reingreso como el cumplimiento de una cláusula contractual preexistente. Varios concursantes manifestaron su oposición a su regreso, argumentando que Satya era percibida como una pieza más débil en el engranaje del equipo. Sin embargo, otras voces se alzaron en su defensa, argumentando con astucia: es preferible alguien con hambre de triunfo y ansias de revancha, que tenga la espinita clavada por su eliminación. Era hipocresía, pura necesidad del programa. No te quedes al margen de lo que está revolucionando la pantalla. Únete a la comunidad de bombazos VIP y sé el primero en conocer cada detalle explosivo. Suscríbete ahora. El abrazo con Manuela, dulce y salpicado de lágrimas, junto con promesas de una nueva oportunidad, no consiguió acallar los persistentes rumores de que Alpha podría debilitarse con su presencia. La tensión no dio tregua, sino que se mantuvo en un crescendo constante. En el mismo instante en que se confirmó que Cammy debía abandonar el programa debido a la gravedad de su lesión, la producción activó de inmediato la cápsula de los eliminados. Satya, quien había sido la primera concursante en ser expulsada de esta temporada, fue convocada de vuelta de forma fulminante. Su reincorporación no fue recibida con una ovación unánime, sino con una mezcla heterogénea de sonrisas forzadas, cejas inquisitivas levantadas y silencios prolongados e incómodos. Aunque fue Manuela quien corrió a abrazarla sin vacilar, otros rostros prominentes del equipo Alpha apenas esbozaron una mueca de resignada aceptación. No era para menos. La herida abierta por la inesperada salida de Cammy aún supuraba, y la entrada de Satya, lejos de sanarla, la cubría con una venda que no lograba convencer a nadie de su utilidad. Eleazar, un líder de perfil bajo pero con una firmeza silenciosa, dejó clara su posición en privado. No deseaba el retorno de Satya, y no porque la considerara una mala persona,
sino porque su anterior paso por la competencia no había dejado un recuerdo satisfactorio. Persistían dudas palpables sobre su rendimiento físico, sobre su compromiso genuino con el equipo y, fundamentalmente, sobre su lugar en una escuadra que, hasta ese momento, marchaba con una solidez envidiable. Las cámaras lograron captar las miradas cruzadas, los cuchicheos entre dientes y ese ambiente enrarecido que se percibe cuando alguien regresa, pero su presencia, en el fondo, no es realmente bienvenida, generando un ambiente cargado de incertidumbre y suspicacia. Mientras todo este torbellino se desataba en Alpha, Beta experimentaba su propio terremoto emocional. Jero, exhibiendo una serenidad inesperada en medio del caos, se levantó con determinación del sofá, tomó el chaleco de sentencia y se lo colocó sobre el pecho con un gesto resuelto. Era su segunda nominación consecutiva, un hecho que ya marcaba un precedente en la competición. La razón de su audaz maniobra era inquebrantable. No quería que Abraham, su capitán, tuviera que regresar al desafío a muerte. Lo hizo por una lealtad profunda, por un lazo de amistad inquebrantable, por un respeto reverencial. Pero lo que para unos fue catalogado como un acto noble y altruista, para otros se tradujo en una jugada peligrosa, incluso egoísta, que ponía en riesgo la estabilidad del equipo en su conjunto. Las opiniones estaban irremediablemente divididas. Las mellizas, Tina y Dani, estallaron en un arrebato de indignación. Claudia no se quedó atrás, sumándose al coro de reproches. Lo acusaron directamente de buscar protagonismo, de caer en un victimismo exagerado, e incluso de encubrir una cobardía intrínseca bajo el manto engañoso del sacrificio personal. Esto no es un melodrama televisivo, ni una telenovela, se escuchó decir a una de ellas con exasperación. Aquí no estamos para rescatar a nadie, estamos para obtener la victoria, bramó otra, su voz cargada de frustración y un sentido de la justicia personal. Y Jero, de pie con la mirada fija, les respondió con una calma que contrastaba con la furia de sus acusadoras, pero con una firmeza inquebrantable. En mi equipo, prefiero que perdamos todos juntos a ver a uno solo cargar con la totalidad de la carga. No vine a competir en solitario. Vine a construir algo significativo junto a ustedes. No te quedes atrás. Mantente al tanto de todos los giros y revelaciones. Suscríbete a Bombazos VIP y la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo episodio cargado de adrenalina. Abraham, conmovido hasta las lágrimas por la inmensidad del gesto, lo abrazó en medio del estallido emocional, un momento de profunda conexión en medio de la discordia. Sin embargo, el daño ya estaba consumado. El equipo quedó irremediablemente fracturado, dividido en facciones antagónicas. Unos anhelaban ver a Jero fuera de la competencia cuanto antes, convencidos de que su presencia era perjudicial. Otros, por el contrario, lo consideraban un pilar fundamental de humanidad y lealtad, una figura inspiradora en un juego tan brutal. Esa noche, la cohesión se rompió. No todos compartieron la mesa en el comedor común. Las habitaciones se dividieron en silencios densos y pesados, cargados de reproches implícitos. Lo que antes era una familia, unida y fuerte, ahora se había transformado en un grupo roto, a la deriva, con alianzas resquebrajadas y una incertidumbre palpable en el aire. Al día siguiente, el ambiente, lejos de mejorar, se enrareció aún más. Los gestos sutiles, las indirectas venenosas y una serie de pequeñas venganzas pasivo-agresivas marcaron cada momento de la rutina diaria. Incluso durante los entrenamientos, los roces eran visibles, la tensión palpable. Cada palabra pronunciada parecía tener un doble filo, una intención oculta. Cada mirada intercambiada, un juicio silente. La tensión se había convertido en un combustible explosivo, listo para detonar en cualquier instante. En ese preciso punto, los equipos Omega y Gamma observaban el desmoronamiento de sus rivales con una astucia calculadora. Callaban, sí, pero ya estaban orquestando sus próximos movimientos. Porque cuando dos casas se desmoronan desde sus cimientos, es el momento perfecto para lanzar un ataque fulminante desde el exterior. Y en este juego despiadado, a menudo el más silencioso es, paradójicamente, el más peligroso, el que guarda las cartas más letales. Si has llegado hasta este punto,
es porque posees la perspicacia para comprender que lo que se avecina es de una magnitud insospechada, algo verdaderamente descomunal. Y lo mejor de todo es que la trama sigue desarrollándose, con giros que prometen dejarte al borde del asiento. El eco de la controvertida decisión de Jero continuó resonando incluso mucho después de que las cámaras se apagaran. En los pasillos los susurros se multiplicaban. Se decía que su acto no fue tan espontáneo como quiso aparentar, que se venía gestando desde hacía tiempo, que lo había planificado meticulosamente, sabiendo que el llanto de Abraham generaría una escena de alto impacto emocional. Y como en todo reality show, las emociones, aunque genuinas, no solo impulsan la narrativa, sino que también son una poderosa herramienta estratégica. ¿Fue entonces una movida emocional puramente sincera, o una jugada maestra para ganarse la simpatía del público y asegurar su permanencia? En paralelo, Satya luchaba con denuedo por adaptarse de nuevo al frenético ritmo y a la exigencia física del equipo. Durante los entrenamientos, algunos de sus compañeros observaron que se mostraba lenta, descoordinada, visiblemente tensa. Quizás era la presión abrumadora de la segunda oportunidad, quizás la conciencia de que estaba bajo la lupa, obligada a rendir al máximo, porque un paso en falso la catapultaría de nuevo al exterior. Algunos de sus compañeros la animaban con tibios gestos, mientras que otros simplemente optaban por ignorarla, manteniéndose distantes. El ambiente en Alpha era denso, como si caminaran sobre una fina capa de cristales rotos, cada interacción cargada de un potencial de quiebre. La cohesión del equipo pendía de un hilo, y Satya era el eslabón más débil, la pieza que podía reforzar o dinamitar la estructura. No te quedes sin saber cómo termina esta apasionante historia. Únete a la familia de Bombazos VIP y no te pierdas un solo análisis. Suscríbete ya. En las redes sociales, el público se volcó con una fuerza arrolladora, protagonizando un debate encendido. Unos defendían a Jero como el epítome de la nobleza en la competencia, un símbolo de la lealtad incondicional. Otros, sin embargo, lo acusaban de un protagonismo calculado, una estratagema para acaparar la atención. Los hashtags volaban sin cesar, los memes inundaban las plataformas. Una imagen de Jero con una capa de superhéroe, otra de él con un cartel de Drama King. Las opiniones, divididas como siempre, se convertían en la gasolina que alimentaba la conversación, generando un sinfín de interacciones. Pero el programa, implacable en su desarrollo, no se detiene, y el temido desafío a muerte se vislumbra ya en el horizonte, a la vuelta de la esquina, con Jero en la cuerda floja y una casa de Beta partida en dos. Las apuestas están más altas que nunca. Si Jero pierde en el inminente desafío, ¿quién se atreverá a apoyarlo? ¿Quién se lanzará a la arena de la muerte a su lado? Su capitán Abraham lo defenderá con la misma lealtad inquebrantable, o lo dejará a su suerte, solo frente al precipicio. Alpha, por su parte, enfrenta la imperiosa necesidad de recomponerse, de cerrar filas y sanar las heridas internas. Si Satya logra adaptarse plenamente y rendir a la altura de las circunstancias, podría cambiar radicalmente la percepción que se tiene de ella y fortalecer al equipo. Pero si fracasa en la siguiente prueba, se convertirá en un blanco fácil, un eslabón débil que podría arrastrar a todo el conjunto. Y en este despiadado juego de supervivencia, una manzana podrida no tarda en contaminar toda la canasta, poniendo en jaque el futuro de la casa. Cami, mientras tanto, desde fuera de la competencia, ha comenzado a generar un impacto considerable en las redes sociales. Sus seguidores, leales y numerosos, claman por su regreso, inundando las plataformas con mensajes de apoyo. Algunos rumorean con insistencia que podría aparecer en una edición especial o en un capítulo extra, una sorpresa reservada para los más fieles. Otros, más audaces, especulan que su inesperada salida podría transformarse en contenido exclusivo en línea, generando un valor añadido para la audiencia digital. Si eso llega a materializarse, el impacto en la comunidad de fans será brutal, una auténtica bomba. Y por último, circulan rumores, aún sin confirmar oficialmente, de que el panel de jueces se plantea introducir nuevas reglas drásticas. Tal vez limitar los sacrificios voluntarios,
o incluso prohibir que alguien se coloque el chaleco de sentencia más de una vez consecutiva por otro compañero. El equilibrio intrínseco del juego está en peligro, y lo que para unos es un acto de nobleza, para otros representa una manipulación calculada. Ahora absolutamente todo puede suceder, y tú, que estás leyendo esto, lo sabes mejor que nadie. Por eso, si aún no lo has hecho, te imploramos que dejes tu me gusta, que compartas este video con todos tus contactos y que nos cuentes en los comentarios. ¿Consideras que Hero es un héroe auténtico o un jugador frío y calculador? ¿Crees que Satya merece realmente otra oportunidad para demostrar su valía, o debió permanecer fuera de la competencia? Cammy regresará de alguna forma a la pantalla. Leemos absolutamente todos vuestros comentarios, porque lo que se avecina es aún más explosivo, más inesperado. Prepárate para la descarga de adrenalina final. Asegura tu asiento en primera fila para los análisis más incisivos. Suscríbete a Bombazos VIP y la campanita para ser parte de la conversación. La antesala del desafío a muerte se impregnó de una atmósfera cargada de nerviosismo y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. En los camerinos de Beta, Hero practicaba respiraciones profundas, consciente de que todas las miradas, las esperanzas y las dudas ahora convergían sobre él. Había quienes lo apoyarían hasta el último aliento, con una lealtad inquebrantable, pero otros se mantenían cautelosos, observando cada movimiento con una mezcla de suspicacia y expectación. Y justo cuando la cohesión del equipo parecía estar irremediablemente rota, su capitán, Abraham, sorprendió a todos al sostener una conversación privada con Tina, un gesto que comenzó a reparar las fisuras. Si él lo hace por mí, le confió Abraham, entonces confío plenamente en su decisión. Ese gesto de apertura, aunque íntimo, fue suficiente para generar un atisbo de reconciliación pública, una pequeña grieta de luz en la oscuridad. En Alpha, el ambiente, aunque menos explosivo, no dejaba de ser denso. Satya, tras un extenuante entrenamiento, compartió un momento de vulnerabilidad y sinceridad con Manuela. Admitió, con una voz apenas audible, que se sentía aterrada por la presión y las expectativas, pero que estaba dispuesta a entregarlo absolutamente todo en cada prueba. Ese instante íntimo, cargado de una cruda honestidad, se convirtió en un punto de inflexión. Manuela no dudó en relatar este conmovedor episodio en la zona de descanso del equipo, y sus palabras comenzaron a calmar las mentes más reticentes. No es que todos la aceptaran de inmediato, ni que la desconfianza desapareciera por completo, pero al menos se abrió un espacio para la duda y, quizás, para una incipiente esperanza en el futuro del equipo. Ya en la prueba, la tensión era tan palpable que se podía casi palpar. Beta se enfrentó a la crucial decisión de elegir entre Hero y otro compañero para el desafío a muerte. Un sacrificio voluntario, cargado de un simbolismo abrumador, con riesgos incalculables y la incertidumbre latente de ganarlo todo o perderlo de forma definitiva. La cámara, con una precisión implacable, enfocó directamente a Hero, cuyo chaleco de sentencia parecía pesar más que nunca. Sus miradas, entrecortadas y cargadas de emoción, revelaban una lucha interna. Volvería a dar un paso al frente, asumiendo una vez más la carga. Sería el héroe incuestionable en el que muchos creían, o el manipulador frío y calculador al que algunos señalaban con insistencia. La respuesta estaba en el aire, suspendida, esperando ser revelada en los momentos finales de la prueba. Alpha, por su parte, enfrentaba su propio desafío titánico, una prueba plagada de obstáculos físicos extenuantes y cargas emocionales abrumadoras. Satya, en medio de la contienda, se posicionó en un punto medio. No fue la concursante más fuerte ni la más veloz, pero sí demostró ser la más consistente, la que mantuvo un rendimiento constante y confiable. Este desempeño le valió aplausos nerviosos por parte de sus compañeros y, lo que es más importante, la mirada evaluadora y aprobatoria de un jurado que empezaba a ver en ella no solo una asterisco wild card asterisco temporal, sino alguien con el potencial de unificar al equipo o, paradójicamente, de fracturarlo por completo si llegaba a fallar en un momento crucial. Su destino y el de Alpha pendían de un hilo, sujeto a cada paso que ella diera. En paralelo, fuera de la casa,
Cami impactó de lleno en las redes sociales con un video en vivo cargado de emotividad, llorando y agradeciendo efusivamente el apoyo incondicional de sus seguidores. Anunció que se encontraba en conversaciones avanzadas para una aparición especial, manteniendo la expectación en vilo. Su mensaje fue cristalino: no estoy preparada para desvanecerme de sus pantallas. Esta revelación generó una nueva oleada de suscriptores y seguidores, catapultando la visibilidad de tu canal, Bombazos VIP, a la cima del radar de los fanáticos. Si logras capturar ese contenido y construir un análisis incisivo y profundo, estarás en la cúspide de la conversación, dominando el panorama de los contenidos de Asterisco Reality Asterisco. El epílogo del episodio fue una explosión de intensidad. Jero tomó la palabra al finalizar el desafío a muerte, su voz resonando con una mezcla de convicción y desafío. No lo hago para acaparar la atención o para lucirme, afirmó con vehemencia. Lo hago por mi capitán, por mi equipo, y no voy a permitir que nos quiebren desde dentro. Sus palabras resonaron en el aire, dejando la incógnita. ¿Fue una manipulación magistral o un mensaje genuino de lealtad inquebrantable? Eso, en última instancia, lo decidiría la audiencia. Y justo en ese instante, el corte brusco, música intensa, un teaser electrizante del próximo episodio, un subidón de adrenalina que dejaba a todos al borde del asiento. Puedes cerrar así, dejando al público con la intriga. Ahora, la pelota está en tu tejado y tú decides. ¿Fue el acto de Jero la demostración de un líder auténtico y noble? ¿O estamos, en realidad, ante un personaje que manipula las emociones para su propio beneficio y permanencia en la competencia? ¿Crees que Satya merece seguir creciendo y consolidándose en alfa? ¿O pronto se convertirá en la manzana podrida que el grupo terminará por rechazar definitivamente? ¿Regresará Cami de alguna forma a la pantalla, sorprendiendo a todos? Déjamelo saber en los comentarios. @Team Jero, @Team Satya, @cerramos con Cami. Dale like si te ha gustado este análisis profundo. Comparte este video para que más personas se unan a la conversación. Y suscríbete a Bombazos VIP si quieres más análisis crudos y sin censura de este desafío implacable. Nos vemos en el próximo episodio, donde desmenuzaremos el post-show, revelaremos nuevos rumores y nos prepararemos para el choque inminente entre Omega y Gamma, que se viene con una fuerza brutal. No te lo puedes perder.